Señor, agradecemos por tu palabra que ha sido leída y ahora va a ser expuesta. Ruego gracia y sabiduría y entendimiento esta mañana de ella para todos nosotros. No solo que podamos entenderla, que podamos recibirla con fe y aplicarla en nuestras vidas. En los méritos de Jesús. Amén. El pueblo de Israel tenía que obedecer la orden de seguir el arca del pacto. Eso era muy importante, a fin de no extraviarse en el camino hacia la tierra que el Señor les había prometido. Quiero compartir con ustedes tres cosas sobre este texto. En primer lugar, debemos asegurarnos de no perder de vista la presencia de Dios. En segundo lugar, debemos cerciorarnos de que la presencia de Dios sea nuestra verdadera guía. Y en tercer lugar, debemos proponernos consagrarnos al Señor en este nuevo año. Debemos confiar en la presencia de Dios para permanecer firmes en nuestro andar cristiano, mis hermanos, mis amigos, a fin de terminar bien este nuevo año 2025. Amén. Terminar bien y no extraviarnos. No solo se trata de que hemos llegado a este año. No solo se trata de que vamos a transitar. El propósito de Dios es que usted y yo terminemos bien al final de este año. Así como hemos entrado con fe, deberíamos terminar con fe. Por eso yo digo que cada año representa, de cierta manera, un Jordán el cual debemos cruzar, el cual debemos pasar, y debemos pasarlo, debemos hacerlo bien. Éxodo nos recuerda que el pueblo de Dios fue redimido, sacado, recuerda, de la esclavitud y llevado a una tierra. Un líder en el camino que conocemos fue Moisés, pero Moisés desaparece del escenario y queda Josué. Josué es el líder, el hombre al cual Moisés le encomienda la tarea de llevar el pueblo de Dios hacia el otro lado del río, a la tierra que el Señor les había prometido. Y presta atención, hay cuatro directrices que estaban bien enmarcadas en lo que Josué tenía que hacer. Era un líder muy claro en cuatro metas que tenía que lograr. La primera era, hay que cruzar el Jordán. La segunda era, tenían que conquistar la tierra, por supuesto. Había enemigos allí. La tercera cosa que tenían que hacer era la distribución de la tierra. Y la última cosa que se le encomienda a Josué era establecer el sistema de adoración de Dios para su pueblo. Josué logró cruzar el Jordán con el pueblo. Josué logró conquistar la tierra, aunque algunas personas de otros pueblos paganos quedaron allí, por cierto. Josué logró distribuir la tierra, pero hay algo que Josué no logró. Josué no logró establecer el sistema de adoración de Dios, del pueblo de Dios. Y una cosa interesante que encontramos al final del libro de Josué, como un último recurso quizá de este líder, como un llamado de atención para el pueblo de Dios, lo encontramos al final de este libro, y usted lo conoce, ha sido muy citado, y está en el capítulo 24 de este libro, en los versículos 14 al 15. Estas fueron las palabras que pronunció Josué como un último desafío para el pueblo de Dios, a fin de que se volviese al Señor. Note lo siguiente: ahora pues, teman a Jehová y sirvan con integridad y en verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron
Y si más os parece servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El pueblo tenía tres opciones. Nótese que el verso 14 nos dice que Josué los exhortó a que quitasen los dioses que había entre ellos. ¿Qué les dice eso a ustedes, mis hermanos? Que todavía la idolatría era una cultura del pueblo de Dios. Habían pasado hacia el otro lado, habían visto las maravillas de Dios, pero no habían abandonado sus dioses que habían aprendido en Egipto. Por tanto, Josué les dice: estas son las opciones que ustedes tienen. Quieren quedarse con los dioses, entre comillas, que trajeron de Egipto. Bien, sigan ese camino. Pero también tienen la opción de los dioses de los amorreos. Si eso es lo que ustedes quieren, bien. Pero esta es otra opción. Podemos servir a Dios. Yo en mi casa serviremos al Señor. Nótese que en la gramática nosotros no hablamos así. Decir yo en mi casa, alguien nos pudiera corregir y nos dice: no, hermano, no se pronuncia así en primera persona. Tienes que decir tu casa y tú, mi casa y yo. Pero me llama la atención cómo está puesta la traducción. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, siempre hay alguien que debe liderar con el ejemplo. Nuestros hijos no van a ir delante y nosotros atrás. Siempre debe haber alguien que lidere con el ejemplo. Usted y yo queremos que los nuestros sirvan al Señor. Tenemos que ir al frente. Amén. Entonces, si podemos alentarlos y decirle: síganme, porque yo sirvo al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. De manera, mis hermanos, que ese fue el último recurso, intento de Josué para atraer el pueblo de Dios al sistema de adoración al Señor. Pero usted sabe lo que vino después sobre el pueblo y lo encontramos en el libro de los jueces. Pero eso no es el punto. Hermano, el título de este mensaje es el siguiente: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Crucemos bien hacia el otro lado. Amén. Hasta el 2024 que ayudó el Señor, ha cruzado hacia el 2025. Procura hacerlo bien de la mano del Señor. Y por eso quiero ayudarles con esto. En primer lugar, asegúrate de no perder de vista la presencia de Dios. Versículos 2 y 3, según leímos, dice: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando ustedes vean el arca del pacto o el arca de la alianza, y los levitas, los sacerdotes que la llevan, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Ir detrás de ella. Ir detrás de ella. Ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. Israel no podía perder de vista el arca de la alianza. Las instrucciones de los oficiales eran precisas. En el momento que ustedes vean que el arca pasa adelante y los sacerdotes y los levitas la llevan, el pueblo tenía que seguir el arca. Cada líder, cada cabeza de hogar, cada padre, escuchen,
qué? A mantener nuestros ojos, no en un arca ahora, sino nuestros ojos puestos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2, quiero que te recuerdes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El 2025 nos ha alcanzado, pero nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en nuestro Salvador. Esto nos dice que esto es nuestro enfoque principal en la vida como cristianos. Esto habla de nuestra espiritualidad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, este año, sobre todo un año de tantas circunstancias, tenemos que estar apercibidos espiritualmente. Y aquí viene la pregunta: ¿en qué estamos nosotros poniendo nuestros ojos? Ahorita hemos entrado este año, pero ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está Jesús en este escenario? Eso es lo que te invito a reflexionar. ¿Qué haremos este nuevo año para mantener nuestra atención, nuestra fe en el Señor, en lo que Él espera de ti? Más ahorita les voy a ayudar a hablar. En segundo lugar, cerciórese de que la presencia de Dios sea su verdadera guía. No solo no pierda de vista la presencia del Señor, cerciórese que la presencia del Señor sea su verdadera guía. Versículo 4. A fin de que sepan el camino por donde ustedes han de ir. Cuando le dije que preste atención al versículo 4, es por esto. A fin de que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes nunca han transitado por ese camino. Hermano, nosotros no hemos transitado este 2025, pero lo queremos transitar y queremos hacerlo bien. Amén. Pero le advierto que en este 2025 los malos consejeros, los falsos consejeros y los falsos profetas abundarán para que usted crea esas mentiras y se salga del camino de la fe. Muchos también se acercarán diciéndole: ¿cuál es el problema que te vayas de esa iglesia? ¿Cuál es el problema que dejes a tu esposo o a tu esposa? Total, la vida debe seguir. Otros se acercarán diciendo: deja esa familia y déjalos que hagan lo que quieran. Total, ya son grandes. ¿Es así? No. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos, mis hermanos y mis amigos, que la presencia de Dios, escuche, sea nuestra verdadera guía, nuestro verdadero consejero, sea la palabra del Señor. El pueblo de Israel venía atravesando un desierto. Ellos iban a una nueva tierra. Dios ciertamente conocía esa tierra, pero ellos nunca habían transitado por esa tierra. Por tanto, había peligros, había enemigos, había fieras, había caminos desconocidos, y esa era la intención de Dios. Mantengan sus ojos puestos en el arca, sigan el arca, si no se van a extraviar. Y los enemigos, los peligros abundaban.
La presencia de Dios este año es vital para nuestras vidas. Los enemigos de nuestra fe abundan. La razón de Dios para que los israelitas mantuvieran sus ojos puestos en el arca es porque Dios sí conocía la tierra. Y Él sabía dónde estaban los peligros. Él sabía cuáles eran los caminos más seguros. Mientras mantengas este año tus ojos puestos en Jesús, el Señor te librará. Porque el Señor conoce el camino. Porque el Señor sabe dónde están los peligros, dónde están las tentaciones y dónde estarán tus victorias. Asegúrate que la presencia de Dios sea tu verdadera guía este año. Cada decisión, plan, mi hermano, que tengas o que quieras hacer, mi amigo, asegúrate que Dios esté en ese asunto. Amén. ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Algunas ideas, algunas cosas que pudieras tomar en cuenta. 1. La palabra meditada en la intimidad con el Señor. No solo es leerla, hay que rumiarla, hay que saborearla, hay que reflexionarla día tras día para recibir el consejo de Dios. Amén. Esto no lo podemos leer como un libro cualquiera. Otra cosa que puedes hacer, y lo sabes, pero es necesario que a veces se nos diga, cultivar vida de oración. Cultivar vida de oración. Congregarse regularmente, asistir a los cultos, tener buenos mentores. Hermano, cuando tú tienes un problema grave, que Dios te guarde, es difícil que tú resuelvas ese problema solo. A veces el orgullo nos dice, yo lo voy a resolver solo. Error. Necesitas buenos mentores. Y los buenos mentores son aquellos que han pasado por algunas experiencias y han aprendido de esas experiencias, no han quedado atrapados en esas experiencias. Dios le ha dado lecciones de vida y ahora en el temor de Dios ellos saben y te pueden alentar. Así que si vas a caminar bien este año, busca la presencia de Dios también a través de buenos mentores. Acudir a consejeros sabios. Caminar con amigos que te conduzcan a Cristo. ¿Por qué vas a caminar con amigos que no te conducen a Cristo? Camina con amigos que aman al Señor. Si ellos aman al Señor, te ayudarán también a amar al Señor. Allí estará Dios. No lo pierdas de vista. Y número 3. Hemos hablado, 1, ¿de qué? Asegúrate de no perder de vista al Señor. 2, asegúrate de que Dios sea tu guía. Y 3, proponte consagrarte para Dios. Amén. Josué capítulo 3, versículo 4, nos dice, después que hemos leído esa parte, dice, pero entre ustedes y ella, el arca de Dios o el arca de la alianza, como usted lo quiera llamar, habrá distancia como de 2000 codos entre el arca de la alianza, que aseguraba la presencia de Dios para su pueblo, y entre el pueblo tenía que haber una distancia casi de 1 kilómetro. Y usted se preguntará por qué. Le voy a decir el por qué. Para entenderlo, tenemos que entender
que el pueblo de Dios, antes de entrar a esa tierra, ellos le habían dado muchos dolores de cabeza al Señor. Al punto fue que en la medida que iban avanzando por el desierto, ellos veían que los demás pueblos paganos tenían sus dioses, sus ídolos pues. Y ellos comenzaron a preguntarse, ¿dónde está nuestro Dios? Nosotros queremos un Dios visible. Así que Dios le dice a Moisés, mi pueblo quiere un Dios visible, hazme un arca, revístela de oro. Y hubo un evento, créalo, descrito en el Éxodo, que literalmente la presencia de Dios se metió en el arca. Eso no le debe extrañar ahora, porque ahora todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué hace Dios? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir en ti. Pero literalmente, la presencia de Dios se metió en esa cajita de madera revestida de oro. Y la palabra santificarse, para recordatorio, significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicarse, separarse para el Señor. Recuerda la distancia. Razón. Dios es un Dios santo. Hermano, ciertamente Dios dijo que iba a habitar entre su pueblo. Pero lo que no debemos olvidar es que Dios no es como nosotros. Dios es un Dios santo. De manera que el pueblo de Dios tenía que santificarse para entrar a la tierra prometida y seguir el arca. Es la razón por la cual Josué le dice, santifíquense. Una breve historia del arca, para que lo entienda un poco más. Hubo un sacerdote, según nos dice, segunda de Samuel, que quiso tocar el arca. El arca había sido capturado por los filisteos y llevado otra vez de vuelta a tierra de Israel. En una carreta, que no era la manera de trasladarlo, pero al fin y al cabo la trasladaron en una carreta. Llegó un momento que el arca tropezó. Y un sacerdote que iba atrás del arca, llamado Usa, cuando vio que el arca, la carreta tropezó y vio que el arca se iba a caer, Usa, en un instinto natural, fue y puso las manos para que no se cayera. Y en el acto quedó muerto. Y usted dirá, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Acaso no era un acto de bondad? Si ves que algo se va a caer, no es lógico que lo soportes. ¿Por qué Dios hizo esto? Preste atención. Cada sacerdote era tomado desde niño y se le enseñaban las cosas sagradas, santas, consagradas al Señor. Cada detalle le era enseñado cómo hacer las cosas. Pero mis hermanos, había un detalle que ningún sacerdote nunca, pero nunca se le podía olvidar. Este era el detalle importante. Pase lo que pase, nunca te atrevas a poner las manos sobre el arca de la alianza. Porque el día que lo hagas, vas a morir. Y a Usa, ese día
se le olvidó. Usa creía que la tierra donde el arca iba a caer era más santa que sus manos. ¿Lo está entendiendo? Mis hermanos, el Señor no es como nosotros, créanlo. El Señor nos ama, ciertamente, pero no quiero que olvides que Dios no es como tú. Nuestro Dios no es un papá Noé sentado en un trono con una barba larga. No es así nuestro Dios. Y por eso, si este año, mi amado hermano y mi hermana, quieres cruzar bien, quieres pasar bien este 2025, ¿qué debes hacer? Conságrate, apártate para tu Dios. Porque la santificación progresiva, quiero que recuerdes, tiene dos actores. Dios desea nuestra santificación, amén, pero es mi responsabilidad santificarme. Y esa breve historia de Usa nos debe recordar que la Biblia habla de los atributos y la naturaleza de Dios. Usted busca en la Biblia y vas a encontrar sobre los atributos y la naturaleza de Dios. Pero hay un atributo elevado a la tercera dimensión de proclamación. Y usted no va a encontrar Dios es bondad, 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 que ciertamente lo es. Misericordia, misericordia, que ciertamente lo es. El atributo único elevado a la tercera proclamación, a la tercera voz de proclamación o dimensión es este: Dios es santo, santo, santo es el Señor. Y eso lo entendió Isaías, ¿recuerda? En el capítulo 6. Por tanto, mi hermano, ¿quieres ver la dirección del Señor este nuevo año? ¿Quieres conocer el curso de acciones, de decisiones que debes seguir? Porque quiero decirte que si lo haces, si tomas en cuenta no solo considerar de no perder de vista la fe en Jesús, de que Dios sea tu verdadera guía, sino también el propósito de santificarte y apartarte para el Señor, quiero decirte que cada decisión que vayas a tomar, estará Dios allí. Cada proyecto que vas a hacer, estará el Señor allí. Y te evitarás muchos dolores de cabeza y muchas lamentaciones. Conságrate al Señor. El Salmo 25:14 te recuerda que la comunión íntima del Señor, dice el Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Interesante, ¿verdad? La comunión del Señor no es con cualquiera, es con los que le temen. Pero no solamente Dios estará con los que le temen, sino que este Salmo 25:4 termina con esto: y a ellos hará conocer su pacto, su voluntad. ¿Cómo nos aseguramos de que nos estamos consagrando a Dios, que no hemos entrado, irrumpido este año 2024 así? Pues estoy seguro que diciembre, ¿verdad? Las hallacas todavía están por allí. Si tiene una hallaca, termine de comérsela, por favor. Pero no podemos entrar desenfocados a este 2025. Amén. ¿Y cómo puedo buscar la manera de mantenerme enfocado espiritualmente? Bueno, hermano, cuídate de que nada esté robando, minando tu espiritualidad. Es más, eleva tu espiritualidad.
Se dice que la oración es nuestro termómetro espiritual. El pastor David King decía a los pastores en una conferencia de pastores, líderes, poca vida de oración, pocas victorias. Mucha vida de oración, muchas victorias. El salmista nos invita a mantener nuestra hambre por la presencia de Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. En conclusión, mis hermanos, si mantenemos nuestro enfoque en Dios, con seguridad transitaremos este año bien, terminaremos bien, nos mantendremos en el camino y al final de este año vamos a decir con seguridad, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Que Dios les bendiga en la mañana de hoy. Oremos al Señor.